Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje. Hola, bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González Quintanilla y conmigo Maritza Gómez. Hola a todos. Y Sergio Velasco. ¿Qué tal, Maritza? ¿Qué tal, Víctor? Amigos que nos escuchan, amigos que están al pendiente de este espacio, bienvenidos sean todos ustedes. Vieron que hace unas semanas el futurólogo Ray Kurzweil anunció, una vez más, pero con mayor precisión en su predicción, que alcanzaremos la hiperlongevidad en el año 2030. Es decir, que estamos a unos pocos años, menos de una década, de lograr extender la vida humana por muchos más años, algunas décadas para empezar, pero después dice que quizá sin un límite podríamos vivir mucho más tiempo. Y esto tiene que ver con esta idea de la inmortalidad. En este podcast nos gusta hablar de lo que nos gusta a los sapiens, cómo somos los sapiens, lo que pensamos, lo que creemos, lo que anhelamos, Lo que soñamos muchas veces. Aquellas cosas que nos delatan por cómo las queremos. Y querer vivir por siempre, la inmortalidad, la vida eterna, o en este caso la hiperlongevidad, es uno de los aspectos que pudiéramos identificar que están presentes en muchos momentos de la cultura, una aspiración permanente que tiene la cultura de los sapiens, vida eterna, vivir por siempre o por lo menos no dejar de existir. Y no es nuevo, es algo que ha estado aquí con nosotros desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, como que tendríamos que recordar que en la mitología es algo que está presente, como que estar buscando la fuente de la eterna juventud. Pero hay un mito griego que me gusta mucho, el mito de Titón, en que Titón es un mortal de quien se enamora una diosa. Y esta diosa le pide a Zeus, oye, quiero amarlo por siempre, así que dale el regalo de la vida eterna. Ajá. Y Zeus le da ese regalo de la inmortalidad, pero así con el giro. El pequeño pero de que no es joven por siempre. Entonces va envejeciendo y la enamorada se queda con lo que termina siendo una pasita, porque Titón se va arrugando hasta que se hace una cosa chiquita y arrugada que no hace más que hablar como cosas sin sentido, como ya una persona senil. Entonces, sí. ¿Para qué queremos juventud eterna? Exacto, vivir por siempre, pero ¿cómo? ¿En qué condiciones? ¿No? Para empezar, son una de las muchas preguntas que detona esto. ¿Con quién? ¿De qué manera? ¿Cuáles son los años que se van a extender? ¿La vejez o la juventud? ¿Cuáles son las personas que también te van a acompañar en todo caso o nomás tú? Esta idea de la vida eterna, de hecho los mismos dioses, los dioses griegos, el dios de Abraham, una de las cualidades de un dios es que es inmortal. Es decir, esa es una de las primeras cualidades que le ponemos a esta figura que nosotros quisiéramos tener, ser inmortal. Hay otras cualidades que también quisiéramos tener, como ser a imagen y semejanza. Omnisapiente. Sí, exacto. Que no muere o los semidioses pueden morir, pero nomás de ciertas maneras, ¿no? Y que es de cierta manera también lo que los hace eternos, los que los hace poderosos, lo que los hace universales. Es algo que nosotros, una característica que como que quisiéramos tener, pero lamentablemente o afortunadamente no tenemos. Somos mortales como prácticamente todos los organismos de la Tierra. Prácticamente, porque hay unas excepciones muy interesantes por ahí. Bueno, habría entonces aquí dos caminos, ¿no? La parte, la que decías, está toda la mitología, está toda la historia, está toda la parte religiosa, está toda la parte que tiene que ver con las creencias de diferentes religiones a lo largo de la historia y de la geografía del mundo. Pero también está la otra parte, la física, la real, la médica, la científica, y que, bueno, finalmente esta idea está íntimamente relacionada
relacionada con el proceso de envejecimiento, decías, ¿no, Víctor? Lo platicamos camino acá, porque, bueno, finalmente a lo largo de la historia se han ido modificando las condiciones del ser humano por el medio ambiente, por alimentación, por condiciones de vida, por una serie de cosas. Y bueno, antes había una expectativa de vida, esta creció, ha ido creciendo, y esto que dices ahora, ¿no? Hasta encontrarnos con estos científicos. Yo veía anoche una nota que decía que calculan que para 2100 es posible que algunos seres humanos puedan alcanzar los 122 años de edad, ¿no? Pegado con todo esto que tú decías, de todo lo que tendrá que ver la tecnología, todo lo que tendrá que ver la ciencia, y cómo poco a poco hemos comenzado ya a tener dominio sobre muchas de las funciones del cuerpo humano. Sí, decíamos al principio esta noticia detonadora con la que iniciamos el episodio de hoy, que Ray Kurzweil, que en un momento explicamos quién es Ray Kurzweil y por qué nos importa lo que dice, pero Ray Kurzweil habla de una hiperlongevidad en la cual así más o menos que pudiéramos llegar a tener 120 años. Ya ha pasado, ha habido gente que llegue a esa edad, pero que pudiéramos llegar en mejores condiciones, por decirlo así, que pudiéramos extender la salud. ¿Hasta cuánto puede vivir un Homo sapiens? ¿Cuál es la longevidad de nuestra especie? La paleontología nos puede dar muchas pistas porque es el estudio sistemático de los restos de nuestra especie la que nos da una idea de qué regularidades hay en la historia, en las diferentes regiones. El hecho de que la expectativa de vida se pueda calcular, sacar un promedio, saber más o menos los restos, qué edad tenían a través del estudio de sus huesos, a través del estudio de la piel, porque son restos recientes, no es como los dinosaurios, que está más difícil saber. No, en estos restos hay tejido útil para hacerle estudios de muchos tipos y tenemos una idea más clara de cuánto puede vivir un Homo sapiens. Y además tenemos primos cercanos, digamos los simios, que son animales que viven todavía en la naturaleza, silvestres, que tienen una expectativa de vida similar a la nuestra, como los chimpancés. Al parecer, la expectativa de vida del Homo sapiens en la Tierra, en condiciones naturales, antes de la era moderna, o lo que quiera que signifique eso en cuanto a término de años, pero en la naturaleza el Homo sapiens tenía un promedio de vida de 37 a 40 y pocos años. Eras un anciano a los 35 años. Fíjate que no, eso es lo que nos damos como... Ahí hay una cosa medio engañosa. Lo que pasa es que en la ecuación entra toda la mortalidad materno-infantil. Entonces ya se hace una ecuación y la expectativa de vida baja muchísimo. Hoy día no pasa, pero antes se morían muchos niños. Por eso había que tener muchos hijos, porque se moría la mitad. Así es. Ahí yo creo que es útil hacer un experimento mental, porque, a ver, para hacer la diferencia entre longevidad, qué tan longevo puede ser un ser humano, y la expectativa de vida. Entonces, ¿qué es? La longevidad, pues la edad máxima que puede alcanzar alguien, sí. Pero la expectativa de vida es un dato estadístico construido. Sí. Entonces el experimento mental sería como, imagínate que tienes unos gemelos, nacen el mismo día, sin embargo, uno de los gemelos fallece al año de edad y el otro vive hasta los 80 años. El promedio entre los dos de la expectativa de vida son 40 años. Entonces, ¿de qué te sirve realmente ese dato si el que fue más longevo pues vivió hasta los 80? Sin embargo, la mortalidad infantil ahí está como sesgando muchísimo, ¿no? Exacto, claro. Ese dato estadístico. Entonces, pero lo que entiendo es que sapiens longevos ha habido desde siempre. Sí, hay restos de sapiens que llegaron a 80 y tantos años. De lo que decías que a los 30 y tantos eras un viejo. Bueno, hay algunas cosas que tenemos hoy que no tenían nuestros ancestros. Por ejemplo, era común que una persona en sus 30 ya hubiera perdido varios dientes. Hoy tenemos dentistas, antes no. Así era común que una infección o una cortada, una herida, una pequeña herida, por muy superficial que fuera, o sea, olvídate si era profunda, te mueres y ya, pero hasta una herida superficial pudiera desencadenar un proceso de infección mortal. Entonces, digamos que a los 30 y tantos, 40 ya estaban un poquito más mayugados, y sobre todo esto de que no poder, por ejemplo, comer, porque ya le faltaban dientes. Es famoso que muchas figuras de la historia le faltaban varios dientes. A George Washington tenía, ¿no?, la dentadura expuesta en un museo de George Washington. Y bueno, no es que se vieran más viejos en total, pero sí tenemos hoy algunas cosas que nos ayudan a vernos o a sentirnos o a funcionar un poquito mejor. Por ejemplo, tener dentistas, por ejemplo, tener antibióticos. Las funciones de tu cuerpo se iban descomponiendo a más temprana edad, iban perdiendo
peleamos mejor contra las enfermedades que deterioran. Entonces, por eso la expectativa de vida ha aumentado por muchas cosas. Una de ellas es porque tenemos mejores herramientas para combatir enfermedades fulminantes como las infecciosas, por supuesto las vacunas y los antibióticos encabezando. Porque tenemos la idea de que existen los microbios, antes no sabíamos, así que pues te lavas las manos para no meterte microbios a la panza y evitas muchos problemas. Pero también lo de los dentistas y este sesgo estadístico de que antes había mucha mortalidad materno-infantil y hoy afortunadamente se ha bajado muchísimo. Si ves la gráfica, bajó, pero así como una rampa, no a cero, pero casi. Y después empieza a crecer esta expectativa y ya son a los 50, 55 años, ¿no? Que y hoy estamos en una expectativa de vida de arriba de 80 años. De 80 años. Prácticamente todos los países desarrollados. Sí, pero justo hay una paleoantropóloga, Rachel Kaspari, que dice... era poco probable que si tú eras una persona prehistórica llegaras a tener abuelos. Entonces, con la llegada de los abuelos, o bueno, la permanencia, mejor dicho, también empieza a haber transmisión de conocimientos. Entonces, el abuelo o la abuela es una figura que dice esta paleoantropóloga que no tiene más de 30,000 años. Entonces, sí, tenemos que considerar esos como sesgos estadísticos, pero en realidad hoy tenemos mucho mejores condiciones para tener vidas largas, ¿no? Vidas largas. ¿Qué tan largas pueden llegar a ser? Pues hay especulación. Sabemos que ha habido sapiens que viven 120 años. Hay leyendas que dicen que algunos que vivieron 500, que vivieron más. Pero sabemos que ha habido personas documentadas que vivieron recientemente. De hecho, la persona más viva, la persona más longeva viva en este momento tiene arriba de 110, 117 años, algo así me parece. Curiosamente son mujeres, ¿no? Las que llegan a más. Son las mujeres las que alcanzan la edad más. Y en áreas asiáticas, no estaba leyendo que en Japón estaban en algunas islas cerca de sus archipiélagos. Se busca cuál será el secreto para que los japoneses tienen una expectativa de vida superior. ¿Será la dieta? ¿Será genética? ¿Será una combinación? Casi siempre es una combinación de varias. El acceso también a los servicios de salud, ¿no? Los japoneses tienen una expectativa de vida súper alta, pero pues también tienen acceso a servicios de salud excelentes. No desayunan todos los días taquitos fritos, no comen grasas. ¿Para qué quieres vivir una vida larga si no vas a comer terrible, tacos? ¿Verdad? El contraste es los países africanos que no tienen acceso a la salud, que tienen los problemas de los que hablábamos que tienen nuestros ancestros de la edad de la piedra todavía, que las enfermedades gastrointestinales, es decir, derivadas de no tener acceso a agua limpia, siguen siendo de las primeras causas de muerte, y la expectativa de vida en muchos países del África subsahariana no excede los 40 y pocos años. Es decir, no han entrado a esta bonanza, digámosle, de tener vidas más longevas gracias a las innovaciones que el resto del mundo disfrutamos. Lo que nos lleva a pensar, y si logramos hiperlongevidad, ¿a quién le va a tocar? ¿Quién va a tener acceso? Ese es un problema que hay que tener siempre en mente. Pero a ver, vamos hablando un poquito acerca de esto de qué es hiperlongevidad o superlongevidad. Ahí es el término. Los términos. Yo voy a usar el que usa Ray Kurzweil y ahorita ya hablaremos de quién es él y por qué estamos hablando de su idea. Pero el término hiperlongevidad, que es ya un objetivo real de la ciencia, es decir, hay ya muchos elementos que nos ayudarán a extender la vida o mejorar la salud durante la vida de las personas. Ahorita mencionaremos algunos, pero siempre ha habido esta idea de la fuente de la eterna juventud, querer vivir por siempre, mantenerse sano más tiempo, a través de la nutrición, a través de hacer ejercicio, a través de cuidarte bien. Ya hablábamos aquí, por ejemplo, los productos milagro que venden, que para quitar las arrugas, para que no te salgan canas. Antiedad. Exacto. Me choca que me vendan cosas antiedad. Es uno de los uno de los mercados que más dinero han dejado. Ajá. Sí, el de curarte y el de no envejecer y el de adelgazar. Esos tres son de los que más, ya lo platicábamos en el episodio. Busca como de 15, dicen todos los anuncios. Si no lo escuchaste, tenemos un episodio sobre productos milagro. Escúchalo por ahí, lo encuentras en mi catálogo de cosas de Sapiens en la plataforma, porque es algo que vende mucho. O sea, a muchos nos gusta la idea de mantenerte joven y sobre todo la salud. Pero también ya hay innovaciones, hay institutos, hay investigaciones que están acercándose a por lo menos extender la salud y la calidad de vida durante los años que sí vivimos,
Pero hay quien dice, como Ray Kurzweil, que incluso vamos a extender la expectativa de vida de los seres humanos a muchos años más. Veíamos, por ejemplo, la fundación Metusela, que es como Matusalén, me supongo, que es un organismo que busca provocar esta hiperlongevidad o superlongevidad a través de muchos métodos. Hay una fundación que están haciendo pues muchísimas diferentes líneas de investigaciones hacia donde quisiera llevar un poco la conversación, porque no nomás es decir, queremos no envejecer. Primero hay que saber qué significa envejecer. Así es. Y lo que hace la ciencia es buscar cuáles son los mecanismos en los cuales se puede intervenir. Y esto es algo que se estaba buscando. Entonces, por ejemplo, esta fundación Metusela está apoyando o financiando algunas de las investigaciones que tienen que ver, por ejemplo, con la ciencia anti-envejecimiento. O sea, acabamos de decir los productos milagros anti-envejecer, pero esta es una ciencia que busca retrasar el envejecimiento a través del conocimiento de por qué envejecemos. ¿Qué es lo que sucede? Y muchas veces en la divulgación científica hacemos unas sobresimplificaciones, por la cual yo lo digo abiertamente, voy a hacer una sobresimplificación del asunto de los telómeros que se acaba de descubrir hace no mucho tiempo. De hecho, en el 2009, el Premio Nobel de Medicina fue para un grupo de investigación de científicos, 13 científicos estadounidenses, que eran Elizabeth Blackburn, Carol Greider y Jack Szostak, por su descubrimiento de los telómeros y la enzima telomerasa. ¿Qué son los telómeros? Para no meternos mucho en palabras técnicas y esdrújulas, voy a sobresimplificar. Y si un experto está escuchando esto y me quiere corregir, por favor, adelante. Metemos los detalles en la descripción. Pero de lo que se trata es esto. Descubrieron que dentro de nuestro aparato genético hay una parte que cuando se replican las células, porque las células de tu cuerpo se tienen que estar replicando, las células que te componen hoy no son con las que naciste, se renuevan. De hecho, prácticamente todas las células de tu cuerpo que tienes en este momento tienen cuando mucho 7 años de edad. Somos materia viva que constantemente nos estamos renovando. Sí, las células se mueren y son reemplazadas por una nueva. Las células del intestino, de la lengua, de la piel se renuevan más seguido. Las de los huesos, las de algunos órganos se renuevan cada ciertos años. Pero prácticamente todo tu cuerpo es nuevo o ya se renovó por lo menos una vez en los últimos 7 años. A excepción de las neuronas, que se supone que con las que naces, o creíamos que con las que naces te vas a morir, pero parece que ya hay algunas excepciones. Existe neuroplasticidad y hasta parece que neurogénesis, pero bueno, al final de cuentas es la excepción. Todas las demás células se renuevan. Cuando se renuevan, son una copia de otra célula igual. Y la sobresimplificación a la que adelanté que voy a hacer es esta. Es como cuando tú sacas una fotocopia de un documento. Tienes el documento original, le sacas una fotocopia. Después, sin el original, le sacas una fotocopia a la fotocopia. Después, es de tercera generación y de cuarta generación. Fotocopia a la fotocopia y fotocopia a la fotocopia. Llega un momento en que eso ya no se distingue. Llega un momento en el que ya no todas las letras se leen tan bien, en que si eran una receta, quizá las instrucciones no están completas, que los márgenes ya están difuminados. Es lo que pasa con los telómeros. Dentro de las células hay una parte de la molécula de ADN que en las orillitas se empiezan a no copiar bien. La copia empieza a salir falla. La copia empieza a salir difusa como una copia de copia de copia de copia de copia. Después de tantos años, comienzan a no copiarse por completo. Y los telómeros, tele significa lejos, los telómeros son la puntita de una cruz. Entonces las puntitas son las primeras que empiezan a fallar. Al parecer, nuestro aparato genético, la evolución, nos ha dotado de puntitas largas y que al principio no importa. Y entonces cuando tienes muchos telómeros, es decir, cuando el telómero está completo, sano, largo, siguen funcionando bien las células, aunque no se copie exactamente igual que su predecesora. Pero llega el momento en el que ya están tan cortitos los telómeros que se empiezan a copiar mal, o que la copia ya no tiene la información completa y la proteína que codifica esa molécula ya no sale tan buena, ya no queda completa, y por eso y al final son ya más. Las proteínas nos forman a nosotros, nuestro tejido, por ejemplo. Entonces ya la piel ya no es tan elástica, los huesos ya no son tan duros y muchos otros, etcétera. Esto que acabo de decir sobre simplificado con el ejemplo de la analogía de las fotocopias es lo que llamamos envejecer, según esta investigación. Es decir, la manera en la que se copian las células va haciéndose poco a poco más deficiente. Si fuera perfecta,
Y si estuvieran renovando bien, quizá podríamos vivir más, quizá pudiéramos vivir por siempre. Recuerdo una película que se llama The Man of Earth, el hombre de la Tierra. Es una película de ciencia ficción, pero no hay marcianos, ni explosiones, ni viajes interestelares. No siempre tiene que hacerlo. La ciencia ficción es literatura disciplinada, de imaginación disciplinada, cuando es literatura, y en las películas también se puede reflejar así. Esta película de ciencia ficción se trata, como sucede en una sala, de una persona que les explica a otras que su cuerpo se regenera a la perfección. Lo que decíamos de los telómeros, pues como que los suyos están muy buenos y siempre la copia sale bien. Lo que sucede cuando eres joven, tus células se renuevan bien y se mantienen bien, pero él llevaba mucho tiempo, siglos, renovándose así, como algunos animales en la naturaleza. Hay algunos animales que pueden mantenerse jóvenes por mucho tiempo, hay algunos animales que pueden regresar a estados anteriores. Ya que llegan a viejos, luego se vuelven a ser jóvenes, como algunas medusas. Imagínate nada más. No sé por qué pensé en mi suegra. Corales, me parece también. Bueno, y luego. Entonces, bueno, la película The Man from Earth de Jeremy Bixby, escrita por el autor de ciencia ficción Jeremy Bixby y dirigida por Richard Schenkman. Ahí ponemos la descripción, ahí ponemos los datos en la descripción del capítulo. Habla de eso, de un ser humano cuya regeneración celular es perfecta y puede vivir por siglos. Ha vivido varias generaciones y ha convivido con ellas. ¿Será por ahí que se refiere Ray Kurzweil a que ya estamos cerca de la hiperlongevidad? Estaremos cerca con el descubrimiento de los telómeros a principios del siglo XXI. Cerca de, una vez que conocemos el mecanismo de hackearlo, de cambiarlo, de moverle. Hemos visto que muchas cosas así hacemos. Sí, claro. Primero lo comprendemos. Y muchas partes de la ciencia de eso se trata, ¿no? Son cosas primero así. Ciencia básica, comprender qué es lo que pasa. Una vez que tienes la comprensión completa, modificarlo a nuestra conveniencia. ¿Será por ahí? ¿Quién sabe? A lo mejor sí. Ray Kurzweil habla de esto y una combinación de otras cosas. Pero bueno, ¿quién es Ray Kurzweil? Que lo estamos mencionando mucho. ¿Y por qué le hacemos caso? ¿Por qué estamos hablando de él? Vamos a escuchar una capsulita que nos dice. Ray Kurzweil es un futurista y empresario estadounidense, conocido por sus predicciones sobre el futuro de la tecnología y su impacto en la sociedad. Escribió varios libros, incluyendo La singularidad está cerca, en el que argumenta que la tecnología avanzará a tal velocidad que las computadoras superarán a los humanos en inteligencia, lo que llevará a una era de transformación radical en que la vida humana se extenderá indefinidamente. Kurzweil es un defensor de la hiperlongevidad, la idea de que la tecnología eventualmente nos permitirá vivir mucho más allá de los límites actuales de la vida humana. Cree que la tecnología médica y biológica avanzará lo suficiente para permitir la reparación y regeneración de los tejidos corporales, y que, eventualmente, podremos revertir el envejecimiento y curar enfermedades relacionadas con la edad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las predicciones de Kurzweil no están exentas de críticas y controversias. Algunos científicos y expertos en la longevidad argumentan que sus predicciones son demasiado optimistas y que la tecnología actual aún no ha avanzado lo suficiente como para lograr la hiperlongevidad que propone. Bueno, pues ya escuchamos quién es Ray Kurzweil y por qué nos interesa lo que dice. Muchas predicciones que ha hecho este futurólogo, que es muy diferente futurólogo que un como Nostradamus, se me va la palabra, un profeta. Y ya tenemos un capítulo sobre profetas y sobre profecías, si quieres buscar. Es diferente porque este futurólogo lo que hace es tomar en cuenta regularidades de la economía, de la innovación tecnológica, de la sociedad, cosas, incluso aspectos socioculturales en sus ecuaciones que pone en un modelo computacional desarrollado exprofeso para lo que está midiendo. Es famoso que él, por ejemplo, predijo el advenimiento de Internet, es decir, el momento en que todas las computadoras iban a estar conectadas a una velocidad suficiente como para intercambiar información. Lo predijo con una exactitud de prácticamente algunas semanas, 30 años antes. ¿Eso por qué? Porque se sabe a partir de muchas constantes, por ejemplo, la constante de Moore,
que la tecnología va a avanzar de cierta manera. ¿Cuánto cuesta mover un gigabyte o un megabyte de información de un lugar a otro en estos tiempos y cuánto va a costar dentro de un año? Eso importa. ¿Cuánto cuesta la electricidad? ¿Cuánto cuesta hacer un microprocesador? ¿Y cómo está la gráfica de en qué momento van a tener el poder suficiente para lograr próximas cosas y cómo vamos a ir avanzando escalones? Esas son algunas de las cosas que toma en cuenta Ray Kurzweil. Entonces, por ejemplo, él dice que para 2030 muchas diferentes innovaciones y además este progreso de la tecnología nos va a dar la posibilidad de la hiperlongevidad gracias a que, por ejemplo, la medicina personalizada se espera que sea algo que suceda en la próxima década. A todos nos dan, te duele la cabeza, te dan ibuprofeno. Pero ¿qué tal si a ti te funciona mejor otra cosa? Usamos una medicina para todos, pero va a haber la posibilidad de hacer cada una medicina cuerpo, más cada específica. organismo, cada característica nos va a dar. Terapias genéticas. Medicina a la medida. Medicina a la medida, tal cual. Entonces ya no vas a tener efectos secundarios indeseados o se van a reducir cuando no está siendo administrado una sustancia que a ti no te cae bien en específico. Pero en este momento, costo-beneficio es imposible. Hay que darle lo mismo a todos lo que mejor funcione y a quienes no le va a funcionar también, algunos incluso les va a hacer mal. La medicina personalizada es algo que se avisora en el camino no muy lejos. Otras cosas, por ejemplo, ya un poquito más de ciencia ficción. La impresión 3D de órganos. A ver, pues eso es una cosa que tarde o temprano se va a dar, ¿no? Sí, o sea, células madre tuyas para imprimir un hígado nuevo tuyo que no va a tener rechazo. Imagínate que te cambien el hígado nuevo, que sea posible. A partir de información genética tuya. Tuya, no rechazo, no es un trasplante. Porque trasplantes se pueden hacer. En algún momento los trasplantes eran ciencia ficción. Hoy los vemos normal y algún día... Hoy hay fila para un trasplante. Y algún día a lo mejor probablemente lo veamos barbárico. Los del futuro van a decir, antes se ponían el órgano de otra persona. Qué locos. El órgano de un cadáver. Qué inmorales. Pero ya en el futuro probablemente los órganos van a ser impresos 3D a partir de células madres tuyas. Estoy diciendo caras porque me imaginé el hígado así saliendo. Sí, un hígado, un riñón. Y quienes van a tener acceso a ello. Esa es la otra cosa importante. Quizá en tu seguro de gastos médicos mayores pagar una prima extra, tienes asegurado un hígado por si se necesita en el camino. Este tipo de innovaciones van a ayudar. Por ejemplo, si puedes renovar tu hígado, el hígado hace muchas cosas por tu cuerpo, claro, que mejoraría tu calidad de vida y tu aguante en muchas cosas. Tus riñones, hígado, páncreas. Páncreas, que ahora es... Subiría mucho la venta de alcohol. Si pudiéramos... Subiría, imagínate, cero crudo ahora sí. Ajá. Podrías comprar un hígado que aguantara 400 litros de tequila, otro de 600. Según la lana que trajeras, podías comprar tu hígado para el consumo que tú quisieras. Bueno, todas estas son diferentes cosas que se toman en cuenta para predecir a partir de la idea de Ray Kurzweil la hiperlongevidad. Es verdad, es optimista, muchos así lo califican, pero muchos también decimos que hay que ponerle atención porque en muchas otras cosas ha tenido razón. También hay otra predicción suya es de la singularidad. Y ya platicaremos de eso en otro capítulo. También lo tachan de optimista en ese sentido. Y es que al final de cuentas estas cosas complejas nos llevan a pensar casi siempre con dos orillitas, digamos, dos puntos radicales que son o muy optimista o muy catastrofista. Entonces, en este caso es muy optimista. Ray Kurzweil dice que estamos muy cerca de extender la vida por mucho tiempo más. Hiperlongevidad no es vida eterna. No es inmortalidad, todavía te puede pasar un accidente, todavía vas a envejecer poco a poco, más lento, se supone, pero es una extensión de la vida. Ahora, lo que decíamos al principio, cerremos por ahí. ¿Cuáles años vamos a extender? ¿Los de la vejez o los de la juventud o los de la edad media? Esto es algo bien importante, Víctor. Hace rato tú decías un poquito cuáles eran las características del envejecimiento. Veía yo también lo que decía la Organización Mundial de la Salud sobre cómo son las condiciones que el ser humano tiene en cada una de sus funciones de su cuerpo y cómo las vamos perdiendo poco a poco. Pero no solamente está la parte física, también está la parte mental. Digo, generar las condiciones para que hoy haya un corazón mecánico, para que haya características de absorción del hígado, de los riñones para ciertas sustancias, quizá podamos llegar a eso. Pero si hay algo complejo en el cuerpo humano es el cerebro. Son todas las habilidades cognitivas, está todo el asunto de la memoria, está todo el asunto del recuerdo, está todo el asunto del sueño que tiene que ver con un proceso psíquico y también con un proceso físico de descanso, de reposo, ¿no? Esa es la parte, o sea, ¿para qué yo quiero tener 98 años? Invitarlos a todos ustedes a mi cumpleaños 104, pero no los reconozco y a lo mejor yo estoy muy fuerte y muy musculoso y todo me funciona de maravilla, pero ya no me acuerdo de sus nombres, no sé quiénes están conmigo en la mesa partiendo el pastel. Sí, esa es una cosa que no parece que vaya a suceder pronto. Llegar a conocer y comprender y controlar los procesos cognitivos a manera tal de que extienda
la vida a más de 120 años no es una de las cosas en la lista de la visión optimista de Ray Kurzweil. Sabemos que el deterioro cognitivo, las enfermedades del cerebro, Alzheimer, demencia, suceden a partir de cierta edad con mayor frecuencia. Así que como el mito de, ¿cómo se llama? Tritón. 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 Vivir mucho, pero si de todos modos estás deteriorándote cognitivamente, quizá tu cuerpo funcione todavía, pero que ya no tengas memoria, no te acuerdes, muchas cosas que suceden pues con el deterioro cognitivo. Esa es una pregunta. Vivir mucho más o vivir por siempre, ¿para qué? A mí me gustaría mucho conocer todos los libros que no he leído, los países a los que no he viajado, los idiomas que no he hablado, y me gustaría seguir estudiando por siempre. Así que no le veo problema al por qué, pero ¿cómo? Vivir por siempre o vivir muchos años más, ¿cómo? ¿En qué estado? ¿Para qué calidad de vida? Los para qué, ¿no? Ajá. ¿Con quién? ¿Con quién? Sí, nomás tú solo, como en la película que les dije de The Man from Earth. Ahí la paradoja es que pues toda la gente a su alrededor muere menos él. Me acabas de recordar esta serie televisiva que vimos en los 90s, Highlander, el inmortal. Es hombre que también va conociendo muchos lugares, es un guerrero, ¿no? Es inmortal. Es inmortal y va conociendo. Y ahorita que decías con quién, pues a lo largo de todos sus siglos que ha vivido, pues una vez tuvo una pareja, luego otra pareja, luego otra pareja. Y bueno, conoció muchas formas de convivir con una mujer, con una diferente mujer, ¿no? Y bueno, tuvo muchos amigos en hospitales, tuvo amigos en la selva, tuvo amigos, todo esto. Imagínate ver crecer y morir de viejos a tus hijos y nietos. Eso es lo que le pasa. Que conozcas a tus bisnietos. Sí, imagínate si no celebrar bodas de bodas que serán ya después de diamante, creo que es lo más valioso de juguito de la rodilla, sí, ¿te acuerdas? Mi amor, ya vivimos 150 años juntos, ya la verdad es que esto ha estado un poco monótono y fíjate que me gusta la vecina, ella tiene 120, 30 años menos que tú y pues que quiero empezar a conocerla. Estaría chido. Sí, ¿en qué condiciones llegaríamos a tener 120 años? Pero si desde los 80 ya no podemos pararnos, pues quién sabe si queramos esos últimos 40. Pero Ray Kurzweil dice que no, que las primeras personas que van a correr un maratón a los 100 años ya nacieron. Esa es una de sus predicciones. Entonces, tampoco especifica qué tal va a estar su deterioro cognitivo, pero que físicamente... Bueno, acá, el martes lo acabamos de ver en el maratón de Boston. La señora esta muy grande que estaba corriendo, creo que también pasaba. Creo que casi llegaba a los 80. Wow. No recuerdo bien la edad, pero bueno, ahora que dices que ya nacieron, pues sí, ya nacieron. Sí, y pues la gran pregunta, ¿quiénes tendrán acceso? Porque decíamos, en África hoy la expectativa de vida sigue siendo casi la misma que hace cientos de años en Europa. Sí, sí. ¿Quiénes tendrán acceso a nuevas tecnologías que son el santo grial, literalmente el santo grial, la fuente de la eterna juventud, que seguramente serán caras y seguramente serán de un acceso restringido a quien las pueda pagar al principio? Después probablemente empiecen a bajar de precio y a llegar a otros, pero para empezar va a ser algo de un acceso pues limitado sin duda. Nos pasó, como ya lo habíamos platicado también, cuando aparecieron los primeros celulares eran carísimos, no todo el mundo podía. Cuando aparecieron las primeras computadoras, las primeras portátiles, pero después cómo se fue democratizando el asunto porque fueron saliendo modelos, nuevos materiales, fue más accesible. Entonces llega un momento en que tú llegues al Oxxo o a una farmacia y digas: un hígado, por favor. Un hígado, por favor. No tiene uno más oscurito porque fíjese que me aprieta un poco. Pero justo las implicaciones éticas de la hiperlongevidad, no quiero así como que llegar con una aguja a romper la burbuja de Ray Kurzweil, pero en todos los problemas que hay que no están solucionados, ya decías, hacer que los servicios de salud lleguen a todo el globo, reducir los índices de mortalidad infantil. Entonces, como es de repente chocante que se esté invirtiendo dinero en la hiperlongevidad, en investigación, cuando pues hay problemas, siento que más básicos, que no se han solucionado aún y que justo quién va a poder ser hiperlongevo y cómo la hiperlongevidad puede abonar a que se sigan reproduciendo desigualdades que ya tenemos ahorita, ¿no? Sí, y otra cosa importante ¿quiénes van a tener acceso? ¿Hasta cuándo se va a poder tener acceso? Es decir, más general. Hay una serie muy interesante en la que muestra que en un futuro no muy lejano, ya que hay este tipo de tecnología, pues lógicamente los millonarios son los primeros en adquirirla
y empiezan a tener la capacidad de vivir cientos de años. Si ya tenían mucho poder en un tiempo de vida, imagínate cuánto pueden acumular en varios. Entonces, son algunas de las muchas preguntas que nos podríamos hacer. Hay muchas películas interesantes al respecto, como la de Jonathan Bull, ¿cómo se llama? La de Benjamin Button. Benjamin Button. The Curious Case of Benjamin Que es Button. envejecer al revés, ¿te acuerdas de esa? Y yo recomiendo la de The Man from Earth, que pondremos los datos en la descripción, en las referencias del programa, en la descripción del capítulo para quienes lo quieran ver. Y pues bueno, por el momento lo que podemos hacer es tratar de mantenernos sanos y fuertes, porque no sabemos si esto de la hiperlongevidad sea real. Yo creo que a todos se nos antojaría que fuera posible vivir más años o más años con juventud, sin duda. Eso siempre ha sido. Por algo está impreso en la cultura humana desde hace muchísimo tiempo, en los mitos, en las historias, en las leyendas, hoy en las películas, en las historias de ciencia ficción, porque es un anhelo humano. Y a los sapiens nos gusta pensar que somos eternos. No nos sentimos cómodos con la idea de que un día nos vamos a morir. Claro que somos también los únicos que lo sabemos. Ningún otro animal de la Tierra sabe que se va a morir. Al menos no tiene la idea toda su vida. Así a lo mejor sabe en el último momento cuando ve que ya, pero se lo van a comer o algo. Pero son los únicos que tenemos que lidiar con la idea de la muerte. Lo hemos desarrollado tanto. Sí, la idea de desaparecer. Por eso hemos desarrollado, inventado, formado estas ideas de vivir eternamente, de la inmortalidad. Primero por medios mágicos y ahora por medios tecnológicos, que hemos visto que la ciencia y la tecnología luego terminan acercarnos a lo que nos imaginábamos que era mágico. Por ejemplo, la telepatía. Pues no hay telepatía, pero hay WhatsApp. Puedes mensajería instantánea. Entonces ya se le acerca lo suficiente. No hay inmortalidad, pero puede haber hiperlongevidad. ¿Será un anhelo solamente que quedará ahí en el camino? Probablemente lo sea, en cuanto a no vamos a vivir por siempre. Pero la expectativa de vida del ser humano ha seguido aumentando y aumentando. Ray Kurzweil dice, y habrá que leerlo si quienes quieren pongo referencias, que vamos a aumentar significativamente en los próximos años. Pues bueno, eso es lo que podemos hacer por el momento, es vivirla y disfrutarla y compartirla, porque por el momento aquí estamos y nos tenemos a todos los que nos tenemos. Las películas estas son interesantes porque te hacen las preguntas y si vivieras mucho y ya no tuvieras a nadie, valdría la pena estar aquí. Exactamente. Pues bueno, ahí le dejamos, compañeros. Pues por hoy es todo. Bueno, pues muchas gracias, Sergio, Maritza, gracias a todos los que nos escuchan, gracias a todos los que nos apoyan, los que nos siguen a través de las redes sociales. Estamos como Cosas de Sapiens en todas las redes. Aparecemos también en YouTube y en las plataformas de podcast. Por supuesto, las referencias que escuchaste durante el programa las puedes encontrar en la descripción del capítulo. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte. Y si no, bienvenido al debate. Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.